Mi novia, Chloe, directora ejecutiva, vivía por y para el beneficio de la empresa. Así que, cuando generé más de $1 millón en ganancias para la empresa el trimestre pasado, no solo recibí 0 comisiones, sino que recibí una reprimenda formal por un flujo de trabajo ineficiente y me descontaron todo el salario. Pero el nuevo asistente que contrató, Caleb, falló en un proyecto de $10 millones y ella lo calificó como un audaz intento de innovación, recompensándolo con un McLaren nuevo delante de todo el personal. El pequeño lameculos conspirador ni siquiera se avergonzó. Tuvo el descaro de pedirme que le entregara toda mi cartera de clientes, el trabajo de mi vida, para darle la oportunidad de demostrar su valía. Lo callé en medio de la oficina diáfana, le dije que pagara sus deudas y empezara desde cero, como todos los demás. Ese mismo día, Caleb irrumpió en la oficina de Chloe llorando, quejándose de que yo estaba abusando de mi autoridad y negándome a ser su mentor. Pensé que Chloe, quien siempre decía ser una astuta jueza de carácter, se daría cuenta. Pero a la mañana siguiente, mi estación de trabajo estaba completamente vacía, mi disco duro formateado y la pila de archivos físicos en mi escritorio, mis archivos, ella los estaba tirando a una hoguera portátil. Eres su gerente, Ethan, así que predicas con el ejemplo, anunció con voz de autoridad corporativa. Con efecto inmediato, serás un vendedor junior. Empezarás desde cero, junto a él. Todos me miraron fijamente, esperando a que explotara. En cambio, no dije nada. Solo observé las llamas lamer los bordes de las carpetas Manila, mientras una silenciosa determinación se endurecía en mi interior. Chloe confundió mi silencio con miedo. Una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios mientras me preguntaba si me atrevería a volver a imponer mi autoridad. No tenía ni idea. Lo que veía convertirse en cenizas no eran solo los datos de los clientes, que representaban el 90% de los ingresos de la empresa. También era el único borrador del diseño maestro del proyecto que estábamos a punto de entregar. Si tanto deseaba favorecer su nuevo proyecto favorito, bien. La ayudaría a arrasar con su propia empresa. Que ambos empezaran de cero, pagando sus deudas juntos. Eso les forjaría mucho carácter. Al estacionar mi sedán en mi lugar, lo noté de inmediato. El espacio contiguo al mío, donde había estado estacionado el pequeño regalo de Chloe a Caleb, ese McLaren amarillo chillón, estaba vacío. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Mis pasos se sentían más ligeros camino al ascensor. Justo ayer, Chloe había organizado una fiesta de celebración para el equipo. La pieza central, aparcada justo enfrente, era un reluciente superdeportivo de 2 puertas. Era el coche de mis sueños, el que tenía colgado en mi tablero de corcho. Pensé que era una sorpresa para mí. Después de todo, en los 5 años que llevaba ayudándola a construir esta empresa desde cero, había conseguido una larga lista de clientes importantes. Solo en el último trimestre, mis acuerdos habían generado varios millones en ganancias netas. Pero cuando entré, radiante de anticipación, lo que recibí fue una evaluación de desempeño fría. Las razones alegadas, disminución de la productividad y una ética laboral laxa. Un mes entero de sueldo perdido. Mientras tanto, Caleb, quien acababa de quemar un contrato de $10 millones sin ayuda de nadie, fue elogiado por su valentía. Chloe le lanzó las llaves y luego lo llevó a dar una vuelta triunfal por el parque empresarial, con el motor rugiendo a todo volumen. Fue entonces cuando me di cuenta de que Caleb era el invitado de honor. Como líder de su equipo, quise dejarlo pasar. Era un novato, pero no podía simplemente aceptar la victoria. Tuvo que restregármelo, haciéndose la víctima, pidiéndome que simplemente le diera la lista de clientes por la que había trabajado arduamente durante años, para que pudiera compensar su error. Incluso Chloe, una mujer a la que nunca había visto retractarse de nadie, lo defendió. Es joven y ambicioso, Ethan. Menos mal. De todas formas, tienes más clientes de los que puedes atender. ¿Por qué no le das la oportunidad de demostrar lo que vale? Me negué en ese mismo instante. Le dije que se lo ganara. Mi franqueza les dio a otros el valor para hablar,
Y pronto la oficina se llenó de murmullos de aprobación de colegas hartos de su comportamiento. Esa tarde, Caleb golpeó las llaves del McLaren sobre su escritorio y salió hecho una furia, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro. Más tarde oí que el concesionario vino y se llevó el coche con una grúa. Pensé que le daba vergüenza quedarse y que había renunciado. Estaba tarareando para mí, de camino a mi escritorio, cuando me invadió un olor denso y acre. Gasolina. Antes de que pudiera procesarlo, vi a Caleb de pie junto a mi puesto de trabajo. Estaba agarrando montones de mis archivos y arrojándolos a una pequeña hoguera metálica llena de carbón. Caleb, ¿estás loco?, grité, abalanzándome. ¿Estás quemando archivos de proyectos para vengarte de mí? ¿Quieres que te despida? Lo agarré del brazo, pero solo me miró con desprecio. ¿Tus archivos? En cuanto te contrataron, todo lo que produjiste pasó a ser propiedad de la empresa, y no me amenaces con despedirme. ¿Tienes algún problema? Habla con el director ejecutivo. Al ver su confianza engreída, supe que discutir era inútil. Me giré para buscar a Chloe. No tuve que ir muy lejos. Ella acababa de salir de su oficina y le conté toda la locura de la situación. Ni siquiera me dejó terminar. ¿Terminaste?, dijo ella, con un gesto de desdén. Le dije que lo hiciera. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué? Soltó una risa corta y amarga. No te hagas el tonto, Ethan. Sabes perfectamente por qué. Ayer humillaste a un nuevo empleado delante de toda la oficina. ¿No fueron esas tus palabras? Empieza desde cero. Se acercó, bajando la voz a un tono bajo y peligroso. Bueno, eres su representante. Debes predicar con el ejemplo. Con efecto inmediato, serás degradado a vendedor junior. No podrás usar los datos de ningún cliente existente. A ver si consigues un trato. En cuanto a tus proyectos actuales, Caleb se está haciendo cargo de todos. Me miró con una mirada depredadora. Quizás un poco de perspectiva te enseñe humildad. ¿Ves cómo te sientes cuando la situación es al revés? Dicho esto, ordenó a Recursos Humanos que redactara el aviso oficial. Abrí la boca para discutir, para explicar, pero su mirada me detuvo. Era la misma mirada que recibía en una sala de juntas mientras rodeaba a un competidor para matarlo. Fría. Despiadada. Como si una víbora nos estuviera mirando fijamente. Llevábamos 9 años juntos, desde universitarios con un sueño hasta esto. Conocía esa mirada. Hablaba muy en serio. Siempre supe, en el fondo, que nuestra relación podría acabar así. Pero verla defender a otro hombre con tanta ferocidad. Fue un dolor físico, una punzada en el estómago. Su favoritismo hacia Caleb había comenzado unas 2 semanas después de que lo contrataran. Chloe era una auténtica guerrera con traje de diseñador. Era notoriamente exigente y voluntaria. Trabajar horas extra hasta las 2 de la madrugada era habitual. A mí, su novio de toda la vida, no me trataba de forma diferente. A lo largo de los años, habría arruinado mi salud por esta empresa. Todo ello mientras soportaba sus diatribas públicas y recortes salariales arbitrarios. Pero Caleb era diferente. Podía pasar semanas sin cerrar un solo trato y ella no decía ni una palabra. En cambio, le aseguraba con cariño que no se preocupara. Incluso le decía que volviera a casa a tiempo para que no se agotara como los demás. Cuestioné su relación, por supuesto. Ella le restaba importancia, diciendo que era hijo de un amigo de la familia y que solo lo cuidaba. No había hecho nada manifiestamente inapropiado. Así que la dejé ir. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Que destruiría años de mi arduo trabajo, toda mi formación profesional, solo para ayudarlo a salvar las apariencias. Que me degradaría,
al hombre que había rescatado esta empresa del borde de la quiebra varias veces, al último puesto. Recuerdo los inicios, los 2 primeros años cuando éramos apenas una startup. Por muy tarde que trabajáramos, ella se sentaba conmigo, organizando cuidadosamente mis notas, con la mirada llena de preocupación, aterrorizada de que me perdiera un solo detalle. Ahora, después de todas las dificultades, después de que finalmente lo logramos, ella le estaba brindando esa ternura a otra persona. Pero parecía haber olvidado algo. No solo yo guardaba los contactos del 90% de nuestra cartera de clientes. También tenía en mi poder el único borrador del diseño existente del proyecto Sterling Dynamics, la piedra angular de nuestro plan para salir a bolsa. Como Chloe quería tanto a Caleb, estaría encantado de ayudarla. Lo demolería todo, la dejaría empezar de cero, y ella y Caleb podrían pasar el resto de sus vidas pagando deudas juntos. Sería una gran experiencia para conectar. Chloe me vio allí de pie, cabizbajo en silencio. Arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Qué pasa, Ethan? ¿Tienes algún problema con mi decisión? Su voz tenía un tinte gélido. Hay miles de graduados universitarios que matarían por un trabajo aquí. Si no puedes con ello, puedes largarte ahora mismo. No te detendré. Mientras la ira de Chloe se intensificaba, Caleb, apenas conteniendo una sonrisa, dio un paso al frente y se puso a ser su mejor adulador. Chloe, no te enfades. Ethan es de una generación anterior. Tenemos una brecha de comunicación, eso es todo. Es solo un malentendido. Después de todo, es un veterano de la empresa. Últimamente le ha dedicado tiempo, aunque no resultados. Se giró con una mirada suplicante. Si de verdad lo vas a despedir, mejor despídeme a mí también. Vi su patética actuación y sonreí. Ambos lo han malinterpretado. Apoyo incondicionalmente la decisión del director ejecutivo. Hice una pausa. Pero si vamos a empezar de cero, debemos asegurarnos de que haya igualdad de condiciones. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, me dirigí a mi escritorio, recogí los archivos restantes y los arrojé al fuego. Incluso agarré el líquido para encendedores y le di un buen chorro, haciendo que las llamas se intensificaran. Hashtag, 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 capítulo 2. Una exclamación colectiva recorrió la oficina mientras echaba mi propio trabajo a las llamas. Incluso Chloe se quedó atónita, con la mirada fija en mí. Después de todo, Caleb y yo llevábamos meses enemistados. Era un secreto a voces que era incompetente y que se aprovechaba de su conexión con Chloe. Y todos sabían que yo, en el fondo, era un técnico, obsesionado con la competencia y los resultados. Apenas le había dedicado tiempo a Caleb, y mucho menos me había retractado en una confrontación pública. Pero ahí estaba yo, admitiendo la derrota, aceptando mi castigo. La sonrisa de Caleb era tan amplia que amenazaba con partirle la cara, pero rápidamente se compuso con una máscara de remordimiento. Ethan, ¿por qué hiciste eso?, dijo, con la voz llena de falsa compasión. ¿Y si hubiera algo importante ahí dentro? Ahora parezco el tipo que arruinó la empresa. Hizo como si corriera hacia el pozo de fuego, fingiendo que estaba a punto de meter las manos en las llamas para rescatar los archivos. Era una broma. Este era un tipo que se quejaría con Chloe durante 1 hora si se cortaba con un papel. Ni se arriesgaría a una ampolla. Solo actuaba para ella, demostrándole su lealtad. Y claro, se lo tragó. Caleb, ¿estás loco?, gritó, corriendo para detenerlo. Ningún archivo es más importante que tú. Además, añadió, lanzándome una mirada venenosa. ¿Qué podría tener Ethan que sea tan importante? Si tuviera talento de verdad, no se habría quedado de brazos cruzados viendo cómo perdías ese contrato de $10 millones sin tener ni idea de cómo arreglarlo. Cuanto más hablaba, más se enfadaba. Tomó el bidón de gasolina del suelo y vació el resto en la hoguera, mientras las llamas crecían con fuerza. Al verla, tan decidida en su destrucción, sentí una amarga ironía que me invadió. Chloe y yo nos conocimos en la universidad.
Su familia era adinerada y ella era generosa, ayudándome cuando yo era solo un chico de pueblo que apenas sobrevivía con préstamos estudiantiles. Luego, el negocio familiar quebró, hundiéndolos en deudas. Pero Chloe, desesperada por mantener su imagen de niña rica, solicitó en secreto una serie de préstamos en línea con altos intereses. Cuando los coleccionistas llegaron al campus, el escándalo provocó su expulsión. Cayó en una profunda depresión, pensando en acabar con todo. Recuerdo ese día con total claridad. Sus padres, de rodillas, me suplicaban que no la abandonara. La propia Chloe, haciendo su propia hoguera, quemando todos los bolsos y zapatos de diseñador que había comprado con el préstamo. Lloró y juró que me haría caso de ahora en adelante, que si la ayudaba a salvar la empresa de sus padres, algún día arrancaría las estrellas del cielo para mí. Los votos aún estaban nítidos en mi memoria, pero quien los había pronunciado ya no estaba. El fuego ardió durante media hora entera antes de convertirse en un montón de ceniza gris. Recogí el pozo para vaciarlo, pero Chloe me detuvo. Espera, déjame asegurarme de que esté completamente apagado. No queremos un incendio. Pero mientras la veía tomar un atizador de metal y apuñalar con saña las brasas, removiendo las cenizas una y otra vez, supe lo que realmente estaba haciendo. Toda la oficina me vio apagarlo con un extintor. No había peligro de incendio. Simplemente no confiaba en mí. Pensó que había guardado algunos archivos de clientes, que planeaba usarlos para cerrar un nuevo contrato y hacerla quedar como una tonta. Sentí un escalofrío. Mis amigos me lo habían advertido durante años. Los negocios son los negocios y el amor es el amor. No los mezcles. Habían visto parejas que construyeron imperios juntos y terminaron destrozándose por dinero. Me dijeron que fuera inteligente, que tuviera un plan B. Pero los ignoraría. Pensaba que Chloe y yo éramos diferentes. Habíamos pasado por un infierno y habíamos vuelto juntos. Y ahora, por otro hombre, estaba dispuesta a destruirme por completo. Finalmente, tras pulverizar hasta la última ceniza, me dejó ir a regañadientes. Acababa de tirar el contenido al contenedor cuando me di la vuelta y vi a Caleb apoyado en la pared, con una sonrisa triunfante. ¡Qué asco! Pensar que un gerente con nivel directivo podía caer tan bajo. Se apartó de la pared. Ya ves mi situación con Chloe. Si no quieres quedarte sin trabajo a tu edad, ya sabes qué hacer. Me puso un llavero en la cara. Por cierto, apuesto a que nunca has conducido un superdeportivo. Hoy estoy de buen humor, así que te daré la oportunidad. Me tiró las llaves. Chloe está llevando el McLaren a detallar. Ve a recogerlo, llena el depósito y tráelo de vuelta. Tienes 20 minutos. Miré las llaves, luego lo miré a los ojos y me fui. ¿Qué te pasa? Me gritó en la espalda. ¿Crees que eres demasiado bueno para eso? Esto es solo el principio. Una vez que consiga el próximo proyecto y demuestre mi valía, tu mujer y toda esta empresa serán mías. No pude evitarlo. Me reí a carcajadas. No tenía ni idea. El único borrador del diseño de ese proyecto era ahora un montón de cenizas en un basurero. La entrega del proyecto era inminente. Él era quien estaba al mando. Estaba deseando verlo retorcerse ante la ira combinada de nuestro cliente y Chloe. Debido al incendio y a la reestructuración de RR. HH. El día terminó temprano. Caleb ya se había largado hacía una hora, usando una reunión falsa con un cliente como excusa para salir de fiesta en su coche. Yo tampoco tenía intención de quedarme, de agotarme por una empresa que ya no lo merecía. Estaba preparando mi maleta cuando las luces parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. Antes de que pudiera sacar el teléfono, volvieron a encenderse, y allí estaba Chloe, sosteniendo un pastel con velas encendidas, caminando hacia mí, cantándome feliz cumpleaños. Feliz 30, Ethan. En ese momento lo comprendí. Hoy era mi cumpleaños.
Lo había olvidado por completo. No podía creer que lo recordara. Al ver mi expresión de asombro, sonrió, una sonrisa sincera y suave que no había visto en mucho tiempo. Me dio un golpecito juguetón en la nariz y me puso en las manos una pesada caja envuelta en terciopelo. Vale. No te enfades más, susurró. Lo admito, estuve un poco intenso hoy. No pensaba en tus sentimientos. Solo intentaba fortalecer la confianza de Caleb. Es orgulloso y testarudo, y no habría aceptado una limosna directa. Así que tuve que ser creativo. Te estás haciendo mayor, Ethan. ¿Cuántos años más de esta rutina puedes aguantar? Sé que no quieres ceder el control, pero puedes empezar a pensarlo. Pase lo que pase, quiero que recuerdes una cosa. Siempre te amaré solo a ti. Mirándola a los ojos, no supe si era verdad o solo otra de sus magistrales interpretaciones. Respiré hondo y abrí un regalo. Era un reloj de oro. Por un instante, me quedé sin aliento. Hace unos 4 años, uno de nuestros mayores clientes quebró y estábamos al borde del colapso. Ni siquiera podíamos pagar la nómina. Vendí lo único de valor que tenía, un reloj suizo de oro que me había dejado mi abuelo. El dinero mantuvo la empresa a flote durante 3 meses cruciales. Recuerdo el día en que llegó la transferencia bancaria. Chloe sollozaba en mis brazos, prometiéndome que algún día, cuando la empresa prosperara, me compraría un reloj de oro macizo aún mejor. Después de todos estos años, pensé que lo había olvidado. Pero lo recordó. No puedes apagar el amor como si fuera un interruptor. Al ver ese reloj, sentir su peso en la mano, algo en mí se ablandó. Después de que todos comieron un trozo de pastel y se fueron a casa, me senté en mi escritorio, mirando la copia de seguridad del archivo de diseño que guardaba en mi teléfono. Tras un largo debate, decidí hablar con ella para intentar salvarlo. Pero su asistente dijo que ya se había ido a una gala. Derrotado, decidí volver a casa. Al salir, paré en una licorería para comprar una botella de whisky para celebrar. Mientras pagaba, vi a Caleb salir a trompicones de un karaoke de al lado, apoyado por unos colegas jóvenes. El McLaren de Chloe estaba aparcado junto a la acera. Vaya. Oí que Chloe le organizó una fiesta de cumpleaños a Ethan delante de todos, uno de ellos balbuceó y le regaló un reloj de oro macizo. ¿Crees que aún siente algo por él? Caleb soltó un eructo de borracho. Ustedes, las mujeres, no saben nada, se burló. Intentó regalarme ese reloj feo hace 2 meses. Le dije que era de mal gusto. Dijo que era una pena tirarlo. Así que lo recicló. Solo intenta sacarle unos cuantos clientes más antes de despedirlo. En cuanto consiga un proyecto brillante y la empresa salga a bolsa, Ethan estará en la ruina. Hashtag, 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 capítulo, 3 de sus palabras quedaron flotando en el aire mientras sus compinches lo colmaban de elogios. Me quedé mirando el pesado reloj de oro en mi muñeca y me reí. Una risa hueca y amarga. Así que Chloe no había recordado su promesa. Solo intentaba sacarme lo último que me quedaba de valor antes de dejarme en la estacada. Con razón el reloj me sonaba. Era la misma chatarra ostentosa que Caleb había estado exhibiendo al principio. Saliendo de mis casillas, fui directo a una casa de empeños calle abajo y vendí el reloj por dinero. Mientras esperaba, abrí mi teléfono y borré permanentemente la última copia de seguridad que quedaba del archivo de diseño. Luego hice una última cosa. Le envié un mensaje rápido al cliente, Mark Sterling. Buenas noticias. Estamos listos para entregar mañana. Si Chloe quería jugar sucio, entonces yo ya no jugaba. A la mañana siguiente, Chloe me encontró en mi escritorio temporal en un puesto de ventas para jóvenes. Estaba casi vibrando de emoción. Ethan, por fin ves las cosas como yo. Mi asistente me dijo que me buscabas anoche. ¿Tienes algo para mí? Asentí. Una amplia sonrisa triunfal se extendió por su rostro. Caleb,
de pie junto a ella y aún pensando que no me había enterado, intervino con un tono empalagoso. No tienes ni idea, Ethan. Chloe estaba a punto de irse de viaje de negocios, pero en cuanto supo que querías verla, canceló su vuelo y regresó corriendo. Casi se torció el tobillo al salir del coche. Ojalá pudiera encontrar una novia que se preocupara tanto por mí. Tuve que morderme la mejilla para no reírme. Lo único que le importaba a Chloe era la influencia que creía que aún tenía. Pero esta vez, se iba a decepcionar. Sonreí con calma y le entregué un documento doblado. ¿Qué prisa? ¿Es que? Lo abrió. Su expresión alegre se congeló en su rostro. Su voz se apagó en su garganta. Una carta de renuncia. Finalmente, se atragantó. Ethan, ¿renuncias? Los ojos de Caleb se iluminaron, pero enseguida puso cara de preocupación. Ethan, amigo. Si se trata de mí, puedo disculparme. Incluso te devolveré el proyecto. Lo juro. Antes de que pudiera terminar su actuación, Chloe miró su teléfono y lo interrumpió. Mark Sterling está aquí. No tengo tiempo para esto. Garabateó su firma en mi carta de renuncia y le indicó a Caleb que la siguiera a la sala de conferencias. Tras unos minutos de cortesía, Sterling fue directo al grano. Era hora de entregar el proyecto y él quería ver el diseño final. Chloe, aún ajena a que el diseño ya no existía, sonrió y le dio un codazo a Caleb. El borrador del diseño. Adelante, enséñele al señor Sterling. Caleb parpadeó. ¿Qué diseño? Sterling frunció el ceño al instante. Señora Summers, este proyecto ya está retrasado. Si no puede entregar el diseño hoy, nos veremos obligados a emprender acciones legales. Observé la escena sin ninguna sorpresa. Desde que asumió el cargo, Caleb se pasaba el día de fiesta y la noche durmiendo. Pensó que solo tenía que aparecer y firmar para proclamarse vencedor. Antes de que Chloe pudiera inventar una excusa, me puse de pie. Señor Sterling, ha habido un malentendido, dije con calma. El borrador del diseño está aquí conmigo. El rostro de Chloe se llenó de alivio. Me miró con una sonrisa de agradecimiento, a punto de decir algo. Pero entonces solté una breve carcajada, me acerqué al cubo de la basura, recogí un puñado de ceniza y lo tiré sobre la mesa de caoba pulida frente a nuestro cliente. Aquí está el borrador del diseño, señor Sterling. Por favor, eche un vistazo. Sterling miró fijamente el montón de cenizas, su expresión pasó de la confusión a una furia fría y visible. Señora Summers, ¿qué significa esto?, exigió, con voz baja y amenazante. ¿Es esto lo que Aura Nevaschens considera un diseño? ¿O simplemente tienes tan poco respeto por Sterling Dynamics que crees que puedes jugar con nosotros? Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de una tormenta inminente. Cada pregunta le cayó como un trozo de hielo. El rostro de Chloe palideció. Ella agitó las manos frenéticamente. Señor Sterling, no me entiende. Él. Ethan solo está bromeando, tratando de animar el ambiente. Su voz se quebró de pánico mientras me fulminaba con la mirada. Ethan, ¿te has vuelto loco? Deja ya de tonterías y dale al señor Sterling el diseño real ahora mismo. Observé su acto patético y desesperado con un desprecio gélido. Chloe, dije con voz clara y firme. El borrador del diseño está ahí. Es el mismo que tú mismo quemaste ayer. El que dijiste que era efectivo de inmediato y que asumirías toda la responsabilidad. ¿Recuerdas? Pronuncié cada palabra. Sus pupilas se contrajeron. Sterling, sin embargo, soltó una carcajada desprovista de humor. Golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los vasos de agua. Excelente, rugió. ¿Así que así es como funciona Aura Nevaschens? ¿Crees que puedes burlarte de Sterling Dynamics? Señaló a Chloe con el dedo.
Para que quede claro, señora Summers. La veré en el tribunal y no la estoy demandando solo por incumplimiento de contrato. Me aseguraré personalmente de que su empresa no vuelva a conseguir un contrato en este sector. Chloe se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado. Sabía que Sterling no estaba fanfarroneando. Una empresa de su tamaño e influencia podría poner a Aura en la lista negra con una sola llamada. Estaba entrando en pánico. Señor Sterling, permítame explicarle. No es lo que piensas. Me agarró del brazo, clavándome las uñas en la piel. Era él. Todo fue culpa de Ethan. Simplemente renunció. Está amargado. Está inventando todo esto para sabotear el proyecto y vengarse de mí. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Tenía un don natural para culpar a otros. Sin emoción, solté mi brazo de su agarre y saqué mi teléfono. Tienes muy mala memoria, Chloe. Toqué la pantalla varias veces. Un vídeo nítido de la cámara de seguridad de la oficina llenó la pantalla, visible para todos en la mesa. Allí estaba ella, de pie, imponente, en mi puesto de trabajo, arrojando personalmente mis archivos al fuego. Una mirada triunfal en su rostro. Tú diste la orden. Encendiste la cerilla, dije. ¿Ahora también intentas echarme la culpa? La cara de Chloe palideció. Grabaste. La mirada de Sterling oscilaba entre el vídeo de mi teléfono y el rostro pálido de Chloe. Finalmente, dio un puñetazo en la mesa. Lo quemaste. Quemaste el diseño. Gritó entre dientes. Chloe, necesito una explicación. Una muy buena, o mi equipo legal te visitará muy pronto. Sonreí con suficiencia. Al enfadar a un gigante como Sterling Dynamics, la carrera de Chloe prácticamente había terminado. Justo entonces, Caleb, que se había escondido en un rincón como un conejo asustado, recuperó la voz. Me señaló con un dedo tembloroso, con el rostro convertido en una máscara de indignación justificada. Ethan, ¿cómo pudiste? Gritó, como si yo fuera el traidor. Esta compañía ha sido muy buena contigo. Eres un veterano aquí. La empresa está en crisis. Y en lugar de ayudarnos, nos estás pateando cuando estamos en crisis. ¿Has olvidado todos los años que Chloe ha invertido en ti? ¿Todas las oportunidades que te ha dado? Al oír las palabras, invertido, y, oportunidades, me eché a reír. Caleb, ¿a alguien le importa lo que pienses?, le respondí con sarcasmo. ¿Inversión? ¿Oportunidades? Cuando me uní a esta empresa, no era más que un par de mesas plegables en un armario alquilado. ¿Qué sabía Chloe de análisis de mercado? ¿De gestión de proyectos? ¿De relaciones con los clientes? Con cada pregunta, la cara de Chloe palidecía. Fui yo, Ethan Cross, quien creó el equipo de ventas desde cero. Fui yo quien desenredó los flujos de trabajo prefabricados que ella llamaba plan de negocios. Fui yo quien desarrolló cada una de las estrategias fundamentales sobre las que se basa esta empresa. Hice un gesto con el brazo por toda la sala. Todos estos clientes importantes, estas lucrativas alianzas, ¿crees que cayeron del cielo? Todos y cada uno de ellos los compré con mi propio dinero, animándolos en cenas que pagué de mi bolsillo. Todos y cada uno de ellos los gané en bares nocturnos, bebiendo hasta que me ardían las entrañas solo para conseguir una firma. Alcé la voz, años de rabia contenida finalmente estallaron. Le preguntas a tu querida directora ejecutiva qué ha hecho por esta empresa además de estar sentada en su oficina de cristal dándome órdenes y vendiéndome promesas vacías que nunca tuvo intención de cumplir. ¿Y quieres hablar de oportunidades? Me burlé. Al principio, lloraba por la pobreza todos los días, decía que teníamos que reinvertirlo todo. Sin aumentos ni bonificaciones. Bien, lo entendí. Aposté los mejores años de mi vida por ella y esta empresa. Y luego, cuando finalmente volvimos rentables, cambió de opinión.
Siempre se centró en el crecimiento a largo plazo y la expansión estratégica. Me dijo que tuviera paciencia, que me lo compensaría. Pero podría generar millones de dólares en ganancias y no recibir ni un centavo de comisión. En cambio, me humillan públicamente en mi banquillo por ser ineficiente. Finalmente, mis ojos se posaron en Caleb, la fuente de todo. ¿Y tú? Un novato que no ha aportado nada, que le ha hecho perder millones de dólares a la empresa, recibe un McLaren flamante en bandeja de plata. Volví la mirada hacia Chloe, cuyo rostro era ahora una máscara gris y sin vida. Dije cada palabra con la fuerza de un martillazo. Entonces dime, ¿por qué demonios debería ayudarte? Mis palabras se sumieron en un silencio sofocante. Caleb se quedó boquiabierto, como un pez fuera del agua. Chloe parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Los demás ejecutivos en la sala no se atrevían a respirar. Sterling ya estaba hablando por teléfono con su departamento legal. Sabía que Chloe estaba acabada. Al darme la vuelta para irme, me detuvo. Esperaba gritos, acusaciones, un colapso total. Pero en lugar de eso, miró al suelo y susurró, Ethan, lo siento. Me quedé paralizada. ¿Chloe Summers, disculpándose? Creí oír algo. Levantó la vista, sus ojos eran una mezcla de emociones. Es culpa mía. Me concentré tanto en crecer que te perdí de vista. No valoré tus contribuciones. No debí haber escuchado chismes, y nunca debí haberlo hecho. Destruí tu trabajo. Su voz era tranquila, pero se oyó en la habitación silenciosa. Podía oír a la gente jadeando. Para remediarlo, continuó, respirando hondo y temblorosamente. Y para demostrarle cuánto lo siento, estoy dispuesta a ofrecerle el 20% de Aura Nevaschens. Y si logramos salvar este acuerdo con Sterling, el 100% de las ganancias será suyo, personalmente. Solo le pido, por el bien de todo lo que construimos juntos, que nos dé una oportunidad más. Su oferta quedó en el aire como una bomba. 20%. Ni siquiera a Caleb, su antiguo favorito, le había ofrecido una sola acción. Era un precio astronómico. Caleb, como era de esperar, no pudo quedarse callado. Chloe, ¿en serio? ¿El 20%? Eso requiere una junta directiva y la aprobación de los accionistas. Y el señor Sterling está aquí. ¿No deberíamos centrarnos en resolver su problema primero? Chloe le lanzó una mirada que podría congelar el fuego. Esta es mi decisión como directora ejecutiva de esta empresa. ¿Cuándo un asistente junior tiene derecho a cuestionarla? No me refería a eso. Solo pienso. Zas. El sonido de su mano al tocar su mejilla resonó por toda la habitación. Basta, siseó. Estoy hablando con Ethan. Cierra la boca. Caleb la miró fijamente, acariciándose la mejilla roja, completamente atónito. Chloe, me pegaste. Un perro indisciplinado necesita una lección, dijo con una voz completamente desprovista de emoción. Pero no me sorprendió. Conocía a Chloe mejor que nadie. Ella no me quería, y mucho menos a Caleb. Lo único que Chloe amaba era a sí misma y a la empresa que llevaba su apellido. Todos los demás eran prescindibles. Los ojos de Caleb se llenaron de lágrimas. Empezó su rutina de víctima. Lo sé. Es todo culpa mía. Arruiné el proyecto que te metió en problemas. Me iré. Presentaré mi renuncia ahora mismo y me perderé de vista para siempre. Hizo como si se diera la vuelta para irse, una táctica que siempre le había funcionado. Esta vez no. Chloe abrió el cajón de su escritorio, sacó una renuncia en blanco y un bolígrafo, y los arrojó sobre la mesa frente a él. Ya había firmado el formulario aprobado. Llénalo, dijo con frialdad. Caleb miró el formulario, luego su expresión gélida, con el labio tembloroso. Chloe, ¿de verdad me estás echando?
Ni siquiera lo miró. Tenía la mirada fija en mí. Ethan, tenemos que hablar. En cuanto a cualquier persona irrelevante, por favor, abandonen la sala de conferencias antes de que llame a seguridad. ¿Personal irrelevante?, gritó Caleb. Bien. ¿Quieres jugar así, Chloe? ¿Crees que solo soy un juguete que puedes tirar? Se giró para encarar al cliente. Señor Sterling, no se deje engañar. Su propuesta estaba llena de información inventada. Lleva meses conspirando con proveedores para robar sobornos del presupuesto de tu proyecto. No dejes que se salga con la suya. Chloe palideció. Mientes. Señor Sterling, solo es un empleado descontento que intenta difamarme. Caleb sonrió con suficiencia y sacó una grabadora de voz digital del bolsillo. ¿Es una calumnia, Chloe? Que lo decida el señor Sterling. Le dio al play. La voz de Chloe llenó la sala. Claro y nítido. Escucha, el proyecto Sterling es una mina de oro. Haremos la división habitual de 70 y 30. No te preocupes. Yo me encargaré de Sterling. Las cifras de la propuesta son excelentes. Ya hablé con los vendedores sobre los sobornos. Que los transfieran a mi cuenta en el extranjero. Antes de que terminara la grabación, la cara de Sterling era una nube de tormenta. Se puso de pie de un salto, temblando de rabia. Así que así es. Bueno, señora Summers, creo que ya terminamos. Nos vemos en el juzgado. Salió furioso sin mirar atrás. Su asistente se detuvo en la puerta para mirar a Chloe por última vez y con frialdad antes de seguirlo. Caleb, con aire de suficiencia, salió corriendo tras ellos, sin duda ansioso por presentar sus pruebas y congraciarse con su nuevo jefe potencial. La sala quedó en silencio, quedándonos solo Chloe, yo y algunos ejecutivos aterrorizados. No pasa nada. Chloe murmuró para sí misma, con voz temblorosa. Mientras yo esté viva, mientras Aura siga en pie, podré reconstruir. Ethan, mi oferta sigue en pie. 20% de participación para Sterling Profits. ¿Ayúdenme? Me reí. Chloe, ¿te estás engañando? ¿Quién dijo que iba a aceptar? Me miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué? Es el 20% de la empresa. Una empresa que está a punto de ser demandada y declarada en quiebra y excluida de toda la industria. Dije con un gesto de desdén que tus acciones valen menos que el papel higiénico. En cuanto a las ganancias de Sterling, ¿qué ganancias? Estás a punto de quedar sepultado bajo una montaña de honorarios legales y sanciones. Ella temblaba ahora, su compostura finalmente se quebró, revelando a la persona cruel y mezquina que había debajo. Ni te atrevas, Ethan. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que esta empresa no puede sobrevivir sin ti? Fuera. Sal de mi empresa ahora mismo. No te necesito. Y no necesito a Caleb. Todavía tengo mi lista de clientes. Puedo salvar esto. Se giró hacia su aterrorizada asistente. Dame el archivo maestro del cliente. Todos. Voy a empezar a hacer llamadas personalmente. El asistente tembló. Señora Summers, ¿lo olvidó? Y el 90% de los datos de los clientes. Todo lo gestionaba el señor Cross. Usted, lo quemó todo ayer. Chloe se quedó paralizada, mirándome fijamente. Tardó un buen rato en comprender la realidad. Agarró el brazo de la asistente. Su rostro se contorsionó de furia. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo recordaste? ¿Por qué dijiste? La asistente tartamudeó, con lágrimas en los ojos. Dijiste que no volviéramos a hablar de Ethan ni de su trabajo. Tenía miedo. Chloe se desplomó en su silla como si se le hubieran disuelto los huesos.
La última balsa salvavidas que tenía, la había hundido ella misma. Tras un largo silencio, me miró con ojos suplicantes. Ethan, estuvimos juntos tanto tiempo. Mis padres te consideraban un hijo. Me confiaron a ti. ¿De verdad vas a verme perderlo todo? Ver a Aura arruinarse. Estaba jugando la carta de la culpa. Su último recurso. No funcionó. Simplemente saqué mi teléfono y abrí el calendario. Chloe, ¿recuerdas qué día nos vimos? Se quedó mirando la pantalla, moviendo los labios, pero no emitió ningún sonido. Claro que no lo recordaba. Una mujer capaz de reducir a cenizas la obra de un hombre no recordaría un aniversario estúpido. Al ver esa mirada vacía en su rostro, el último rescoldo de cariño que sentía por ella finalmente se apagó. Guardé mi teléfono en el bolsillo. ¿Terminamos, Chloe? Dije con voz plana y terminante, buena suerte empezando desde cero. Salí de la sala de conferencias, del edificio y de su vida. Podía oír sus sollozos desesperados detrás de mí, pero no aminoré la marcha ni miré atrás. Sabía que era el final. Por incumplimiento de contrato, conspiración y múltiples cargos de fraude comercial relacionados con el proyecto Sterling Dynamics, Chloe fue condenada a 5 años de prisión federal. También se le ordenó pagar $50 millones en daños y perjuicios. Aura Nevaschens fue liquidada, pero sus activos ni siquiera alcanzaban para cubrir la deuda. Cuando salga, pasará el resto de su vida trabajando para saldarla. En cuanto a Caleb, su plan de aprovechar su denuncia para conseguir un nuevo y cómodo trabajo fracasó estrepitosamente. El equipo legal de Sterling descubrió rápidamente que no solo participaba en el plan de Chloe, sino que también se había estado quedando con sus propios sobornos del proyecto. Recibió su propia condena de prisión y su licencia profesional fue revocada permanentemente. ¿Y yo? Mark Sterling, impresionado por mi competencia y, creo, comprensivo con mi historia, me ofreció trabajo. Me nombró director de su recién creada división de desarrollo de negocios. Gracias a las habilidades que había perfeccionado a lo largo de los años y a una versión mucho mejor del diseño que me sabía de memoria, prosperé. En menos de un año, me ascendieron a vicepresidenta de toda la región de la costa oeste. Comencé un nuevo capítulo en mi vida. Chloe y Caleb eran solo fantasmas de un pasado en el que ya no pensaba. No valieron la pena.